Hola, la pregunta de hoy va a ser, ¿qué pensaría Marx sobre la economía china? Como lo digo en un principio, no es algo que se debe de, no te lo tomes muy serio, no te lo tomes muy a pecho. Habrá personas a la que les interese el tema y esto es sencillamente un ejercicio. Para esta tirada voy a sacar primeramente eh, dos cartas. Una que represente a Marx y otra que sea en específico la economía china. Obviamente, eh, probablemente salgan diferentes vertientes. Obviamente la economía está relacionada con diferentes aspectos, tanto culturales, sociológicos, políticos y viceversa, así eh, como menciona Marx, a la estructura y a la superestructura. Marx y economía china. Y pues vamos a ver qué nos sale. Ok. Uh-huh. Aquí vamos a sacar otra carta. Vamos a ver qué está pensando Marx acerca de esto. Ok. Ok. Primero en el caso em, de Marx, creo que no estaría muy de acuerdo en general con lo que está promoviendo China como esta mezcla entre socialismo y mercado híbrido, por decirlo de alguna forma. Creo que las ideas de Marx estarían muy contrapuestas, a pesar de que de alguna forma China intenta hacer esta economía por un lado de planificación y por otro lado de mercado abierto. Em, el mercado de planificación en donde eh, existe un partido hegemónico que es el partido socialista chino, es el que es el único partido que realiza todas las decisiones que tienen que ver con la economía en este caso. Ellos eh, tienen por un lado, la economía planificada, donde ellos deciden qué vender, cómo producirlo, en qué cantidades y cómo distribuirlas y venderlas en la sociedad. Y por el otro lado, a partir de los 70s, 80s, no recuerdo, se permite la inversión extranjera, la privatización de algunos sectores, en general el sector privado. Entonces, por un lado tenemos eh, una, un gobierno de cierta forma paternalista en donde decide muchas acciones en sectores muy específicos de, eh, de la sociedad, de la política y de la economía china, y por el otro lado permite la inversión extranjera, de alguna forma sigue permitiendo la propiedad privada. Entonces, eh, creo que por un lado, gran parte de esta situación va en contra de lo que menciona Marx.
Em, Marx menciona que el socialismo es como una etapa previa antes del comunismo, y que van a haber ciertos estados y ciertas etapas dentro de la superestructura y dentro de la estructura que van a provocar el nacimiento de esta nueva etapa en la economía, que dentro de esta economía, como él bien lo marca, en el caso de la superestructura van cambiando las ideologías, las instituciones políticas, va cambiando la forma de hacer las cosas. Incluso hoy en día van cambiando las relaciones entre diferentes países. Obviamente no es lo mismo el momento en el que Marx estaba con vida al día de hoy. Han cambiado muchas cosas. En este caso, lo que me dice la carta acerca de Marx es de que este tipo de el implementar este tipo de ideologías, este paso del socialismo al comunismo se tiene que dar, si se llega a dar, creo que es de una forma tajante, inmediata. Inmediata, no me refiero de un día para otro, pero en el caso de la economía china, si se llega a dar este paso de este tipo de mercado híbrido al vamos a llamarlo como de repente se llama socialismo con características chinas. Si este estadio es una etapa de el socialismo puesto en práctica, creo que ha tardado bastante tiempo y probablemente tarde un poco más si es que llega a concretarse un estado comunista. Es a lo que me refiero. Creo que las ideas de Marx iban no en etapas previas o mixtas en el socialismo, sino creo que para que se pudiera dar esta transición debería de haber una etapa directa al socialismo. En sí el socialismo es la etapa previa al comunismo. Entonces, en el caso de China, creo que lo está manejando de alguna forma como etapas socialistas para después llegar, si es que se llega, a un estado comunista. Y lo que Marx nos dice a través de las cartas es que no debería de haber este proceso tan alargado, ¿no? Tendría que haber un proceso más tajante. No, creo que lo que nos dice aquí la carta es de que no es un proceso tan largo, no es como quitar el curita de una herida. Se tiene que pasar de una etapa a la otra, en este caso de un capitalismo a un socialismo previo a un comunismo. Aquí realmente yo no tengo ninguna postura, no voy a hablar al respecto si es bueno el capitalismo, si es malo. Eso podría ser ya un tema muy diferente. Tampoco voy a decir si es bueno el comunismo o el socialismo. Probablemente en teoría no suene tan mal, pero en la práctica hemos visto que no se ha llegado a un estado tal cual como Marx lo describía teóricamente. Aquí lo que trato de aterrizar son sencillamente las ideas de Marx aterrizadas, contrapuestas de alguna forma en lo que pudiera pensar al día de hoy de esta economía, vamos a llamarle híbrida. Y lo que creo que nos quiere decir la carta es de que no estaría muy de acuerdo con esta con este proceso. Y creo que
Em, a pesar de esto, creo que no va, el proceso de China no va tan distante a lo que Marx eh, y lo que sus pensamientos no está tan distante a lo que él hubiera pensado. Aquí lo que me indican estas dos cartas. Eh, esta carta representando a la economía china, y saqué esta carta porque Marx, bueno, la carta me hace sacar una tercera carta, y de alguna forma son cartas muy similares, son cartas que tienen un mensaje similar de alguna forma, pero al mismo tiempo son dos vías diferentes para a lo mejor llegar a un mismo fin. Eh, Probablemente aquí los intereses particulares, en este caso de el Partido Socialista Chino, de las personas que están a la cabeza, de los eh, jefes de Estado de diferentes países, los intereses que mueven a la economía china. Creo que esos son de alguna forma, el problema para poder hacer esta transición. Hablando de China, creo que de alguna u otra forma sabemos que China ha ido creciendo exponencialmente cada año en su PIB en general, en su PIB per cápita, ha ido reduciendo la pobreza en China. Sin embargo, no ha erradicado por completo la pobreza. Es verdad que ha disminuido y que ha mejorado en diferentes cuestiones, tanto de alguna forma yo podría decir que políticas, económicas, sociológicas, pero creo que aquí hay un hay ciertos matices, ya que en términos generales lo ha logrado realmente en poco tiempo. Ha crecido de forma exponencial en un periodo corto de tiempo. Por un lado, podríamos pensar que este modelo económico realmente no ha servido, ha seguido creciendo la brecha entre los pobres y los ricos. Sin embargo, hay quienes afirman que de alguna forma esta transición a un nuevo estadio económico sí se ha ido logrando, ya que independientemente de que el partido sea el hegemónico, las leyes y las legislaciones han ido cambiando. No ha cambiado el partido, pero ha adecuado estas leyes para de alguna forma ayudar al pueblo chino. Pero bueno, esto sería un tema aparte, hablar del crecimiento tal cual de la economía china, o qué tan bueno, qué tan factible o qué tan contundente ha sido este tipo de socialismo con características chinas, ¿no? Aquí lo que yo veo de alguna forma es de que sí, independientemente de las ideas de Marx, China se ha vuelto un precedente. Ha combinado diferentes cuestiones tanto filosóficas, ideológicas. En general, China es un bastión de innovación. Yo creo que en primera, en cuestiones filosóficas e internas, es una cultura con una inmensidad de literatura, de riqueza espiritual, tanto en el ámbito interno, mental, como demostrarlo en el exterior, en lo físico, en la medicina, en diferentes aspectos. Y creo que hoy en día
sí es un no definirlo para bien o para mal, sino sí es un precedente, creo yo, en el contexto político, económico y social. Eh, Muchas veces hemos visto productos que vienen de China con muy mala calidad, pero de la misma forma también existen productos de bajo costo y de muy buena calidad. Em, y ahí es donde regresamos otra vez al modelo mixto, ¿no? A ese libre mercado en donde de alguna u otra forma sigue existiendo la propiedad privada, sigue existiendo de alguna forma la burguesía y el proletariado. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.